Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy vamos a hablar de los audios estos que se ha filtrado entre Villarejo y Ferreras, ¿no? ¡Salseo! Y bueno, que el caso es que resulta que ayer fue todo el día trending topic Antonio Maestre, Ferreras y Ana Pastor, que me hace gracia que Antonio Maestre es como un daño colateral en todo este asunto. Realmente él no ha tenido nada que ver con nada. Básicamente su pecado es ser colaborador en La Sexta y defender a Yolanda Díaz frente al ala pablista de Podemos. En fin, que está la cosa como para verlo con palomitas, señores. Y bueno, todo esto fue a partir de un artículo que se publicó en Crónica Libre por parte de Patricia López, que es una periodista protegida de Juan Carlos Monedero, en la sección de investigación que se titulaba Ferreras sobre la falsa cuenta de Iglesias. Inda, voy con ello, pero es demasiado burdo. Y en las que no solo podíamos leer la transcripción de estas conversaciones, sino que también las podíamos escuchar. Unas conversaciones grabadas entre Ferreras y Villarejo, en las que Ferreras, también conocido como King Conil o el Gorila Rojo, supuestamente daba altavoz a información falsa sobre Podemos y Pablo Iglesias a sabiendas de su falsedad. Todo con el fin de desprestigiarlos, deshonrarlos y herir nuestra democracia. Os invito a todos a que lo escuchéis íntegramente, porque la verdad es que no tiene ningún desperdicio y da bastante morbo, ¿por qué no decirlo? Y bueno, el caso es que evidentemente pues los podemitas se han pasado llorando por los twitteres y las redes sociales todo el fin de semana, ¿no? Vendiéndose como víctimas del sistema y diciendo chorradas como la que dijo en la base el primo tonto de Pablo Iglesias. Yo sinceramente creo que toda esta guerra sucia y todo este bombardeo mediático durante 8 años por todos los cañones del país es la principal causa, con mucha diferencia, que explica el desgaste electoral de Podemos, la principal causa. El desgaste electoral de Unidas Podemos se debe a este bombardeo y terrorismo mediático, la principal causa casi seguro. Yo estoy bastante convencido, 100% que sí, aunque debo decir que la pataleta favorita que he leído en Twitter ha sido la de Yone Belarra, especulando sobre posibles realidades alternativas. Ferreras difundió información falsa sobre Pablo Iglesias y sobre Podemos sabiendo perfectamente lo que hacía. Su contribución al desprestigio de Podemos ha sido clave y ha hecho un daño irreparable a la democracia. Nunca sabremos quién habría gobernado en España en 2016. Pringaos. Claro que sí, bonita, fue por culpa de Ferreras que no ganaste las elecciones en 2016, por supuesto. Y bueno, tengo que reconocer que verles llorar así por Twitter mientras se les llena la boca de palabras como democracia herida y cosas similares es algo que me hace bastante gracia. Pero puestos a analizar el supuesto objeto del escándalo, vemos que la cosa no encaja tanto con lo que el podemismo nos quiere vender. Vamos, que da la sensación de que quieren exagerar algo muy fuerte que realmente no tiene las connotaciones que ellos nos están vendiendo. Porque vamos a ver que existe mercadeo de información y que muchas veces esta información se utiliza para atacar a rivales políticos, es algo que se sabe. Y es algo que no solo ha sufrido Podemos. En su día a Cristina Cifuentes le hicieron una parecida, hace relativamente poco también saltó una similar con Isabel Díaz Ayuso y los supuestos contratos del hermano, y con Podemos, en el que la mayoría de sus fundadores pues tenían un pasado vinculado con Venezuela y algunos países de dudosa calidad democrática de América Latina, pues no iba a ser distinto. No, mira lo que están diciendo. Y bueno, puestos a analizar el supuesto objeto del escándalo, la cosa no encaja tanto con lo que el podemismo nos quiere vender. Primero porque si analizamos la naturaleza de los audios, no estarían diciendo lo que los podemitas señalan que dice. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello. Pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Muy burdo. Es decir, porque yo, no sé, o sea, que ellos tienen un lenguaje. Estos son bolivarianos, que esto tal, estos han estado allí. Claro que nunca se han ocultado. Ahora, yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, dos apellidos, para que Maduro, el día que se inscribe Podemos, le mande 200.000 euros. Joder, son bastante más listos que todo eso. Y es que lo que se está intentando transmitir por redes es que Ferreras, a sabiendas de la falsedad de la información, decidió publicarla, decidió comunicarla, simplemente con el objetivo de desprestigiar a Podemos. Y es que Ferreras en ningún momento afirma saber que la noticia de las Islas Granadinas de Eduardo Inda sea una noticia falsa, sino que por la propia naturaleza de la noticia, es decir, que Pablo Iglesias con nombres y apellidos recibiese 200.000 euros de Venezuela en una cuenta de las Islas Granadinas el mismo día que se escribe Podemos en el registro, sospecha que la información pueda no ser falsa, pueda no ser veraz y que se la hayan colado a Eduardo Inda. Sospecha que, por cierto, le confirma el propio Villarejo cuando afirma que esto ha sido una bacalada que le habrían metido al director de OK Diario, que ni siquiera sabría que esa información era una fabricación. Pues lo mismo que le ha pasado a nuestro amigo Inda. Que los papeles ¿Quién le ha metido la bacalada? Le ha metido la bacalada, se le han dado Pino. Se le ha metido Pino, que a su vez se lo han proporcionado los tíos de la DEA. Pero
¿Pero lo han hecho aposta o no? Bueno, a él, no sé, ¿sabes lo que pasa? Que Eduardo, yo le presenté en su día a Pino y a toda esta gente y tal, pero se lo he dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente. Es decir, que a Inda le habrían pasado una información que comprometía a Podemos y a la que Eduardo Inda le dio veracidad por la inquina que les tenía a los señores de la formación morada, y Ferreras, ante la insistencia de su colaborador, le habría permitido darla en al rojo vivo. Información que por otro lado fue rápidamente desmentida con Pablo Iglesias, que dijo que tomaría medidas legales contra el propio Eduardo Inda. Medidas legales que, por cierto, no habrían llegado a nada, ya que Pablo Iglesias ha perdido todas las demandas que le habría puesto al propio Eduardo Inda. Entre otras cosas porque Eduardo Inda no fue el primero en publicar esto y además estaba convencido de su veracidad. Además, en otro de los audios filtrados, el propio Ferreras confiesa que él mismo le habría dicho a Pablo Iglesias que había sido Villarejo el que le había informado de que esa información sobre las Islas Granadinas estaba contaminada, es decir, que era falsa. ¿Tú sabes lo que le dije yo un día a Pablo Iglesias? Porque yo sé que los de público están calentándoles por este asunto. Yo te voy a decir una cosa, mi realidad. Tú, Pablo, estabas muy enfadado con el papel que sacó Inda de Miami, de los paraísos fiscales, de tal, de no sé qué. ¿Vale? ¿Te acuerdas de esto, no? Que publicó Eduardo, que había sacado Miami, no sé qué. Digo, mira, yo te voy a decir la verdad, mi experiencia. Ese comisario del que tú me hablas, ¿sabes lo que me dijo a mí? Que ese material no era bueno. Efectivamente. Me lo dijiste tú. Oye, ese material no es bueno. Es decir, que en estos audios Ferreras no solo confirma que no sabía de la veracidad de esta noticia hasta que habló con el propio Villarejo, sino que nos informa que el propio Pablo Iglesias ya sabía de la conversación entre Ferreras y Villarejo, en la que este último le habría confirmado a Ferreras que esa información era falsa. Por otro lado, lo que sí afirma Villarejo en estos audios y a lo que sí le da veracidad es a tener buena información del servicio cubano, dándole instrucciones a los venezolanos sobre Podemos y con reuniones donde hay etarras metidos. Que me parece muy curioso cómo funciona esto de los audios de Villarejo, ¿no? Cómo se les da credibilidad a una cosa o a otra en función de la conveniencia. Es decir, que cuando afirma que la información de las Islas Granadinas era falsa o está hablando sobre una cuestión delicada para algún adversario político de Podemos, entonces este señor siempre estaría diciendo la verdad. Ahora, cuando habla de las instrucciones de Cuba a los venezolanos para con Podemos con reuniones con etarras de por medio, entonces ahí ya no sería veraz y serían cloacas. Curioso, cuanto menos. Por lo tanto, todo este revuelo, todo este ataque a Podemos y a la democracia, este gran pecado de Ferreras es por tanto el darle crédito a Eduardo Inda, un colaborador, ante una noticia que de entrada le parecía de dudosa credibilidad. Algo que creo está bastante alejado de esa supuesta conspiración mediática que denuncia a Podemos y a la que responsabiliza de su caída en desgracia. De hecho, así informaba La Sexta sobre el caso de las Granadinas y el famosísimo informe PISA. Martes 12 de enero de 2016. Arranca La Sexta Noticias. El gobierno respalda a la abogada del Estado tras decir que lo de Hacienda somos todos es solo un eslogan publicitario. Abre con las novedades del caso Nos en el día en que se conoce la existencia del llamado informe PISA. La UDEF está investigando si Pablo Iglesias recibió dinero de Irán para montar Podemos, según publican hoy varios medios. No se destaca en sumario. Es la quinta noticia del día y se presenta desde el principio con la respuesta de Pablo Iglesias. Iglesias ha dicho hoy que no tiene ningún problema en que lo investigue la UDEF. Estamos encantados de que la UDEF investigue y estamos a su disposición. Podemos tiene los bolsillos transparentes. También interviene Eduardo Inda como director de uno de los medios responsables de la información. Con la excusa de la productora de televisión ha cobrado 600-700.000 euros anuales. Durante las siguientes semanas no se vuelve a hablar de ese informe, salvo para informar sobre las decisiones judiciales que exculpan a Podemos. Y hoy ha sido archivada definitivamente la querella contra Podemos por supuesta financiación ilegal. La Audiencia Provincial de Madrid exculpa a la productora de La Tuerca. Considera que el informe policial en el que se basaban los denunciantes de ultraderecha es un conjunto desordenado de recortes de prensa que no merecen ningún crédito. El 6 de mayo, OK Diario publica una información de un supuesto pago de Venezuela a Pablo Iglesias. La apertura de aquel día... La suma de Podemos, sus confluencias e Izquierda Unida supera al PSOE en intención de votos. La información de OK Diario se aborda como tercera noticia con este enfoque. Podemos asegura que el papel que publica hoy OK Diario, el certificado de una supuesta transferencia de Venezuela a Pablo Iglesias en un paraíso fiscal, ese documento
documento es falso. Y tras enseñar el documento publicado por OK Diario y dar voz a su director, el documento es incontrovertible y está fuera de toda duda. Pablo Iglesias lo desmiente todo. Y defiende que es un documento fabricado. Es todo falso de principio hasta el final. Es un documento que yo, digamos, no existe. O sea, yo no he puesto mi firma ni tengo ninguna cuenta en ningún paraíso fiscal. Y por eso nosotros pues vamos a emprender acciones legales. Un día después, el sábado 7 de mayo, el banco desmiente la información de OK Diario. Europacific Bank desmiente que Pablo Iglesias cobrara a través de su entidad más de 270.000 euros del gobierno de Venezuela. De hecho, niega incluso que tenga cuenta. Es el segundo desmentido junto al del gobierno de Venezuela. Es la última vez que se habla de ese tema. Vamos, que para ser terrorismo mediático y un ataque tan duro que ha dejado herido de muerte a la democracia, han sido bastante suaves. No, señores, Podemos no se ha hundido en la más absoluta de las miserias por las informaciones torcidas de Eduardo Inda o por el terrorismo mediático de Ferreras y de La Sexta. Para empezar, porque Eduardo Inda es un personaje que habla para los conversos, es decir, que convence a los ya convencidos. De hecho, es un personaje que genera bastante antipatía en general y sobre todo en la izquierda en particular. Y sobre todo porque en aquellos tiempos, cuando publicó lo de las Islas Granadinas y demás, el descrédito del personaje era tal que el PSOE estaba harto de Inda porque entendían que no hacía más que darle votos a Podemos. Fue un periodista de izquierda llamado Jorge Resinas el que por aquellos tiempos le dijo al propio Eduardo Inda: no soy de Podemos, pero les conozco muy bien y he de decir que cada vez que habla Inda les da 100.000 votos. Y de hecho, hasta la mismísima Irene Montero le dijo en La Sexta Noche que él era una máquina de crear votos para Podemos. Yo entiendo tu grandísima frustración porque sé que no somos mucho de tu agrado, aunque la máquina de votos no para de subir cada vez que hablas y cada vez que intentas atacarnos. Curioso que esa máquina de crear votos podemitas sea ahora el responsable de la caída en desgracia de los morados. Y en lo que se refiere a la responsabilidad de Ferreras o de La Sexta, es curioso que Ione Belarra señale ataques a la democracia y fabule con realidades alternativas en las que, si La Sexta o el propio Ferreras no se hubiesen unido al desprestigio de Podemos, nunca sabremos quién habría gobernado en España en 2016. Que se nota que las historias con universos paralelos están a la alza. Sin embargo, no he visto a la misma Ione Belarra fabular con qué hubiese pasado si ni Ferreras ni La Sexta le hubiesen dado el cuartelillo que le dieron a Podemos por esas fechas que ella dice. Porque recordemos que si hubo una cadena que propulsó políticamente a Podemos, señoras y señores, eso fue La Sexta. Que si publi reportajes para arriba, que si publi reportajes para abajo y con Pablo Iglesias hasta en la sopa. Eran tiempos, de hecho, en que la relación era tan cordial que hasta quedaban para comer. Que estaría guay que se filtrasen las conversaciones de estas comidas también. Y este buen rollito que había entre Ferreras, La Sexta y los Podemitas y tal, no era algo que escondiesen en ningún caso. Gracias por estar en directo, nos vemos aquí y nos vemos también en alguna comida de esas clandestinas secretas en un local público, en el restaurante, a la vista de todo el mundo. Ya sabe que algunos se ponen de los nervios. No se puede comer con Podemos. Con el PP sí, con el PSOE también. Con Podemos no, que son muy malos. Será un placer como siempre y la próxima pago yo, Antonio. No, eso no. Siempre pago yo. Yo a un político no le dejo nunca que pague. Un abrazo. Hay que ver qué buenos tiempos, cuando La Sexta y Antonio García Ferreras servían como herramienta para que los morados crecieran como la pólvora. Es una putada que ahora La Sexta y Ferreras estén intentando inflar a Yolanda Díaz, sobre todo para Podemos y su ala pablista. Pero sin duda lo mejor de todo es que nos intenten de verdad hacer creer que han sido ellos, es decir, La Sexta y Ferreras, los responsables de su caída y los que habrían desgastado su honorable reputación hasta el punto de que en 2016 no ganasen las elecciones. A ver, ¿cómo te lo digo, Ione Belarra, bonita? Sin La Sexta y sin Ferreras, no es que no hubieseis ganado las elecciones en 2016, es que no os conocerían ni en vuestra puta casa. Porque a día de hoy, lo que sois y donde estáis, en gran medida, se lo debéis a La Sexta. Así que no, yo entiendo que estáis intentando vender esto de cara a vuestros votantes y os estáis victimizando para parecer que es que hay un contubernio contra vosotros y demás, pero no, el máximo responsable de la caída de Podemos no ha sido Eduardo Inda o La Sexta o Ferreras. El máximo responsable de la caída de Podemos ha sido el mismo Podemos. Un partido que pasó de tener pues un discurso fresco, combativo, rebelde ante una clase política rodeada de escándalos y corrupción que resonaba con el sentimiento popular, a acabar con Irene Montero aburriendo a las moscas y hablándonos de los niños, las niñas y les niñes. Lo desea, puede llevar a su hijo, a su hija a una terapia de conversión en un centro educativo.
que hay un niño, una niña que está sufriendo. Lo que ha acabado con Podemos es su posición ambigua, cobarde y complaciente con los nacionalismos periféricos. Sus divisiones y sus guerras intestinas, que van desde el así no a Íñigo Errejón hasta la actual Guerra Fría con la propia Yolanda Díaz. Sus purgas con nocturnidad y alevosía a cualquiera que el ala dura pablista considerase como una amenaza para el liderazgo de Iglesias o a cualquiera que cuestionase los designios del amado líder, desde Rita Maestre a Carolina Vescanza a Ramón Espinar. Lo que ha acabado con Podemos han sido los juegos de faldas, el nepotismo, el poner a tu pareja de ministra y a tu amigo el soldado en silla de ruedas de portavoz, los trasiegos con la tarjeta de móvil de Dina Busselham, a la que luego se le pone a dirigir el libelo podemita este de la última hora, Irene Montero, ministra de Igualdad, que cada vez que habla sube el pan y se las ha apañado para dividir ella solita el movimiento feminista que tanto dice defender. Lo que ha acabado con Podemos han sido los discursos falsos, populistas y demagogos que funcionaban cuando no teníais nada y que se olvidaban en el momento que tocabais poder. Que cuestionases el entregar la política económica del país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo, hablando del ático de Guindos, o que cuando salías a hacer jogging en una entrevista para Ana Rosa dijeses esto. Preferiría poder seguir viviendo en mi casa en Vallecas. Y que luego lo primero que hagas sea comprarte un chalet de 600.000 pavos con piscina y una parcela de 2.000 metros cuadrados. Que dieses la turra por activa y por pasiva del tremendo compromiso de Podemos de cobrar solo 3 salarios mínimos. Que sería de vergüenza que nosotros, elegidos por los ciudadanos, digamos no, al tiempo que usted va a cobrar 645 euros, que es el salario mínimo, yo voy a cobrar 8.000 euros. Usted es casta. Cargos públicos de Podemos nos comprometemos a cobrar 3 salarios mínimos. Usted es casta. Los senadores de Podemos, como los cargos públicos de Podemos, solo pueden ingresar al mes como máximo 3 salarios mínimos, el resto lo tienen que donar. Usted es casta. Cumplí un compromiso preelectoral que llegamos los candidatos de Podemos de no cobrar más que 3 veces el salario mínimo interprofesional. Usted es casta. Es de vergüenza que estos señores del PSOE y del PP estén cobrando 8.000 euros al mes y que estén viajando en clase business. Usted es casta. Y luego en el momento que la hipoteca del chalet aprieta y estás pensando en ahorrar, eliminar el tope de 3 salarios que tú habías puesto y que supuestamente era una garantía de honradez. Yo te digo, no creas nunca las promesas de ningún político. O que desde Podemos se nos dijese que un representante público tenía que dar ejemplo y viajar siempre en turista, cosa que por ejemplo le decía Irene Montero a Eduardo Inda en La Sexta Noche. Nosotros viajamos siempre en turista. No, Pablo y Iglesias conocemos viaja perfectamente cuál es el precio. En business, Yo que no le te mola he mucho, porque claro, va menos apretado. Claro, a mí también me mola. Y si lo paga el Estado, mucho más. Para que ahora nos enteremos de que su girita por los Estados Unidos ha sido en jet privado y que solo el viaje en Falcon nos ha costado a los españoles 95.200 euros. Son todas estas mierdas, principalmente las que han hundido a Podemos en la miseria donde debe estar y no tanto Eduardo Inda, señores. En definitiva, lo que ha acabado con Podemos es que supuestamente nació para luchar contra la casta y ha pasado a convertirse en ella. Y sobre todo por esa percepción generalizada de que todo en el fondo se ha hecho por el propio interés personal de la gente que está ahí. Algo que por cierto podemos ver en esta pataleta victimista de Pablo Iglesias y de los morados contra Ferreras y La Sexta, que no olvidemos fue la cadena que los encumbró y les sirvió de herramienta para explotar en su carrera política y que ahora mismo están convirtiendo en traidores y gente que ha dañado su prestigio porque ya no les baila en el agua. Una pataleta que en el fondo es más una estrategia de marketing para que los suyos dejen de consumir los medios tradicionales y se pasen a su podcast de La Base, más que una indignación honesta por este supuesto terrorismo mediático. ¿Y qué quieres que te diga? Hace 2-3 años pues a lo mejor todavía no la podríais haber colado, pero ya visto lo visto diría que la cosa está bastante complicada. Pero bueno, a la Podemia más convencida y fanatizada siempre les quedará el podcast de La Base, que es el único, junto con La Última Hora, que por lo visto da información veraz, objetiva y sin adulterar. Claro que sí. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.